Bueno, no hablar solamente o estrictamente de política, sino hablar de historia política, ¿no? Lo interesante del tema de hoy es que tiene que ver con las plataformas políticas desde la cual se sustentan o se paran los dos partidos tradicionales del Uruguay, los partidos más viejos, el Partido Blanco y el Partido Colorado, y tiene que ver con el origen de la tradición política blanca y colorada. ¿Cómo nacieron los partidos políticos en el Uruguay? ¿De qué manera nacieron? Bueno, lo primero que hay que decir es que tenemos que remontarnos a el nacimiento del Uruguay como nación, como Estado independiente. En la Constitución de 1830, donde, ya lo habíamos dicho, incluso el 18 de julio cuando hablamos sobre la Constitución, dijimos que el gran defecto que había tenido la primera Carta Magna de la Nación era no haber advertido la existencia de grupos políticos. La Constitución de 1830, naturalmente porque no existían y no previó la existencia, no subrayó un capítulo, un artículo diciendo, bueno, se habilita la existencia de partidos políticos donde van a confrontar, en fin, no existía eso. La Carta Magna hace caso omiso y la gran pregunta, ¿dónde quedaban las minorías amparadas en la Constitución? Porque si la Constitución no amparaba la lucha política, ¿qué hacía la minoría? Y bueno, lo que hizo durante todo el siglo XIX. Revolución, golpe de Estado, usurpaciones, en fin, ¿no? En la guerra, las batallas, todo eso forma parte de que la Constitución de 1830 no previó la existencia de partidos políticos. No hay espacio para la minoría. Pero comienza a formarse la Constitución, comienza a generarse la conciencia ciudadana, la conciencia de ser uruguayo, hasta ese momento éramos orientales, empiezan a correr los años y se erigen dos grandes figuras en el campo político nacional, Fructuoso Rivera y Manuel Oribe. Los dos grandes líderes de que van a conducir al Uruguay durante sus primeros años de vida. Pero claro, ser caudillo no es ser político. Ser caudillo no es ser político. Y muchas personas confundieron al caudillo con el político y para muchas personas lo que decía el caudillo era palabra sagrada. Por lo tanto, se llevó a un estado de violencia extremo que va a estallar en 1839 con la llamada Guerra Grande. La llamada Guerra Grande entre el 1839 y 1851 va a asumir al Uruguay en un estado de guerra civil realmente muy nefasto. Se va a partir el Uruguay en dos. Por un lado, el gobierno de Montevideo y por otro lado el gobierno del Cerrito, ¿no? Por un lado comandado por los colorados y del otro comandado por los blancos. Muchos se podrán preguntar, y esta es la singularidad que tiene la historia del Uruguay, de alguna manera, ¿por qué tenemos partidos políticos tan longevos? ¿Por qué tenemos partidos políticos tan viejos? Porque, naturalmente, con tanta historia, ¿no? Con tanta historia y además junto con el Partido Laborista Británico, es uno de los partidos blanco y colorado, partidos más viejos de la historia del mundo. Bueno, eso tiene que ver con un aspecto fundamental que es el sentimiento y la pasión. Los partidos políticos en Uruguay fueron identificados y caracterizados por un sentimiento muy grande de pasión, muy grande de unión, muy grande de filiación. Hubo mucha pasión en los nacimientos de estos dos partidos políticos, mucha pasión. Por eso muchos historiadores dicen además que los grandes políticos del Uruguay siempre han sido grandes pasionales de la política, han sentido una gran pasión por la política, porque en Uruguay no solamente la pasión por el fútbol, también la pasión por la política, y el Partido Blanco y el Partido Colorado, su historia está basada en las grandes gestas heroicas de las batallas, de los conflictos, ¿no? De las muertes, de los asesinatos, grandes enfrentamientos. En esa gesta pasional es como se va a estructurar la creencia y por eso se sostuvieron con tantos años, 180 y pico de años de existencia. Ahora, vamos al origen en sí. El Uruguay nace en 1830 con la jura de la Constitución. En 1839 tenemos la Guerra Grande, pero entre medio, recordemos, primer presidente de la República, Fructuoso Rivera, baja Fructuoso Rivera, ¿quién asume? Manuel Oribe. ¿Y qué hace Oribe? Y bueno, lo que hace Oribe es una crítica al primer gobierno de Rivera, que, siendo objetivo, fue un gobierno muy malo. Porque el Uruguay en ese momento no precisaba un caudillo. Ubicá en el momento histórico. 1830, cuando se hace la Constitución del 30, unos meses después se hacen las elecciones y se elige el primer presidente del Uruguay, general Fructuoso Rivera. Cuando baja Rivera y asume Oribe en 1834 y 1835, allí lo que se da es que Oribe dice, bueno, esto está mal, lo que hizo Rivera en los primeros años de nacimiento del Uruguay está mal, es una mala gestión. ¿Por qué? Porque el Uruguay necesitaba un presidente, no necesitaba un caudillo. Eso decía Oribe. Por lo tanto, Rivera dijo, me estás tirando palo a mí, vamos a diferenciarnos y vamos a dividirnos en dos bandos totalmente distintos. Por esa razón, la primera divisa que se crea es la divisa blanca.
El 10 de agosto de 1836. Oribe dice, bueno, los que están conmigo, y yo para identificarlo bien a los que están conmigo, quiero que utilicen una divisa blanca. Quiero que utilicen una vincha de color blanco con la leyenda defensor de las leyes. Por eso es que los colorados los bromean a los blancos y le dicen, ustedes nacieron por decreto. Porque Oribe decreta, hace un decreto para generar y para crear esa divisa. La utilización de la vincha. De la divisa blanca defensor de las leyes. El 10 de agosto de 1836. Pero claro, ¿y Rivera qué hace? ¿Qué divisa utiliza? Y bueno, en la batalla de Carpintería, en la batalla de Carpintería, el 19 de septiembre de 1836, es cuando Rivera dice, vamos a diferenciarnos, utilizamos la vincha celeste. Pero ¿qué pasa? La vincha celeste, que tenía como fuente de inspiración la escarapela, o los unitarios de Argentina, lo celeste con el sol, con la lluvia, se desteñía y se quedaba en blanco. Por lo tanto, en un momento de la batalla, Rivera le grita a sus soldados, desen vuelta los ponchos. Entonces, cuando se dan vuelta los ponchos, el color era rojo, colorado. Y ahí quedaron las dos divisas implementadas en la creación de los primigenios partidos políticos, los blancos y los colorados. Pasa el tiempo, llega la Guerra Grande, el sitio, como ya mencionamos, se termina la Guerra Grande en 1851, con ese gran lema que es ni vencidos ni vencedores. Esa frase, ese lema, es del final de la Guerra Grande, de 1851, con los tratados de ese año que configuran los límites norte y este de la República Oriental del Uruguay. Ahora bien, ¿cuál fue la evolución de los partidos políticos? En primer lugar, eran bandos. Sí. Eran bandos. Seguramente, bandos enfrentados. En segundo lugar, divisas. Y en tercer lugar, partidos políticos. Hay una cadena. Bandos, divisas y partidos políticos. No nacieron como partidos políticos desde el ya. No nacieron como partidos políticos dispuestos a la discusión, al debate ideológico, de pensamiento, no. Eran soldados, eran ejércitos enfrentados por dos corrientes de pensamiento. Una unitaria y otra federal. Y aquí es cuando empezamos a analizar el nacimiento ideológico de los partidos políticos. Porque mucha gente del otro lado de la radio se puede estar preguntando, bueno, pero ¿cuáles eran las ideas de este partido blanco que nacía, de este partido colorado que nacía? Y bueno, tenían que ver con el contexto de la Guerra Grande. Los riveristas y el Partido Colorado Primigenio se alió con los unitarios de Argentina, mientras que los blancos de Oribe se aliaron con los federales de Rosas, ¿no? de la campaña de Rosas. Y así empiezan las primeras plataformas ideológicas de los partidos. Primero, el Partido Colorado Riverista era mucho más citadino, era más de las ciudades, era mucho más del ciudadano, veía con buenos ojos las intervenciones extranjeras. Recordemos que Rivera, cuando estaba en Montevideo enfrentando al gobierno del Cerrito, permitió la ayuda francesa, británica, la Legión Italiana de Garibaldi, ¿no? Y en tercer lugar, miraban con mucho gusto a Europa. Los colorados de Rivera decían, nuestro foco y nuestro objetivo es Europa. Queremos ser como Francia, queremos ser como Inglaterra. Se reflejaban allí, ¿no? Exactamente. Por el otro lado, ¿qué tenemos? A los blancos de Oribe. ¿Qué decían los blancos de Oribe y en qué creían? Y bueno, era una conciencia mucho más americanista, mucho más americanista. Ellos decían, América primero, no miramos con buenos ojos otros imperios, estaban en contra de las intervenciones y las ayudas extranjeras, ¿no? Y era un partido mucho más del campo, era más del campo. Por esa razón no debemos sorprender que la mayoría de las intendencias sean blancas en el día de hoy, ¿no? Porque ese nacimiento y ese arraigo de la gente del interior por el Partido Blanco, después Partido Nacional, va a ser, bueno, tiene su origen aquí, va a ser propio de la historia del Partido Nacional. Era mucho más del campo. Finalmente, lo que va a pasar es que estos dos bandos, divisas y partidos políticos se van a erigir, van a nacer, y después de la final de la Guerra Grande de 1851 van a empezar la lucha política. El Partido Blanco en franca disminución, eran mucho menos que los del Partido Colorado, y bueno, como la Constitución no previó la existencia de estos partidos, ¿qué van a hacer? La revolución, la toma de las armas. Muchos se podrán preguntar, ¿estaban justificadas las revoluciones saharavistas, las revoluciones del siglo XIX? Y bueno, hay un contexto constitucional en Estados Unidos que afirma de que cuando no queda otra, la revolución es el último camino. Incluso la independencia de Estados Unidos está basada en ese concepto. Bueno, lo hemos hablado otra vez, la misma Declaración Internacional de los Derechos Humanos habla de la rebelión. De la rebelión. Cuando que eso puede tener una interpretación del levantamiento y la utilización cuando no quedan otras soluciones y otras alternativas y otras puertas,
la revolución y la rebelión es el único camino. Y así lo entendieron muchos grupos blancos del siglo XIX, que como la Constitución del 30 no previó su existencia, no había lugar para las minorías. Bueno, pero pará, como no hay lugar para nosotros, vamos a hacerlo a la fuerza. Y un dato último para finalizar es analizar y ver, porque hemos visto cómo nacieron, cuáles eran las plataformas ideológicas de los partidos en el origen. Y otro dato interesante es ver cómo los padres fundadores del Partido Blanco y el Partido Colorado miraban a Artigas, al prócer. ¿Cómo lo miraban? ¿Cuál era la opinión que tenía Oribe y Rivera de Artigas? ¿Qué pensaban? Ajá. Y bueno, era una visión muy negra, ¿no? Hay que contextualizar. Era políticamente incorrecto ser artiguista después de 1820, cuando Artigas fue derrotado, se exilió en el Paraguay. Ser artiguista después de 1820 era algo negativo, era políticamente incorrecto. Entonces buscaban alejarse de la figura de Artigas. Se desembarazaban de la ideología artiguista, ¿no? Se desembarazaban. Por ejemplo, en una carta que manda Rivera a Ramírez, que era un caudillo del litoral argentino, le dice que Artigas fue el más feroz perseguidor de la libertad. Rivera le dice a Ramírez, Artigas es el más feroz perseguidor de la libertad. Es el anarquismo en carne propia. Rivera, padre fundador del Partido Colorado. ¿Qué dice Oribe? Oribe en 1817 se separa de Artigas. Se separa de Artigas. Y en una carta que hace justamente en ese año, en 1817, dice: no quiero servir a la causa de un bárbaro, que vencedor llevaría todo a la anarquía y vencido nos abandonaría al extranjero. Eso es lo que pensaba Oribe. Los padres fundadores de los partidos políticos tradicionales del Uruguay, de lo que pensaban del prócer. Mire usted, interesante. Interesante, que se contrapone. Bueno, después la historia va a tener toda una, digamos, si se quiere, un revisionismo, y va a cambiar ese concepto desde los propios partidos políticos, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que cuando se elige a Artigas como prócer del Uruguay, que no se elige a Artigas como prócer del Uruguay en 1830, se va a elegir unos años después, cuando los historiadores y la clase dirigente intelectual de aquellos años se preguntaron, bueno, Máximo Santo, por ejemplo, precisamos un prócer. ¿Y de dónde fueron a buscar el prócer? No van a poner a Rivera, que era el líder del Partido Colorado, ni a Oribe, que era el líder del Partido Nacional. Fueron a buscar a alguien atrás, anterior, Artigas, que era objetivo. Por eso lo pusieron como prócer. Porque no estaba ligado ni al Partido Colorado ni al Partido Blanco. Por eso que es muy interesante toda la bibliografía que existe escrita sobre Artigas, ¿verdad? Un colega tuyo me dijo hace algunos años, mirá que dista mucho lo que te enseñan de lo que muchos libros expresan sobre la vida de Artigas. Claro, lo que pasa es que lo que no podemos hacer es hacer uso político de la historia, porque estamos mal. Si hacemos uso político de la historia, estamos haciendo las cosas mal. La historia no se usa para hacer grandes discursos políticos. La historia es una ciencia, y como ciencia tiene que basarse en documentos, tiene que seguir una metodología, y bueno, vamos a contextualizar los hechos, y la contextualización de los hechos nos dice de que los padres fundadores de los partidos Blanco y Colorado, los partidos primigenios, que sustentaron e iniciaron el camino político del país, y bueno, no querían mucho a Artigas, no querían mucho a Artigas porque querían desembarazarse de esa persona que a partir de 1820, con la batalla de Tacuarembó, fue un derrotado, ¿no? Bien. Bueno, Efraín, tenemos que poner punto final. Seguiríamos, pero se nos va el tiempo. Sí. Interesante, como siempre, estos aportes de Tiranos Tembladas. Hay algunos mensajes que ahora vamos a leer. Así que cerramos el micro de Efraín, un par de nuestros compromisos comerciales, y venimos para la definición del viernes. Vamos.